un conjunto de cadenas. Todo lo único que hay que cambiar, pues, es el tipo de datos. Decíamos que las cadenas las vamos a guardar en un arreglo de 2 dimensiones, donde cada fila, que es un arreglo de una dimensión, ahí vamos a guardar una cadena en una fila. Entonces, vamos a crear control new, un nuevo programa, pero vamos a tomar como base este que ya está hecho. Lo voy a copiar. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Dejamos ese como estaba y copiamos aquí uno nuevo, donde por principio decíamos que los datos, bueno, aquí vamos a darle chance a Cenil que esté entrando, número 24. Cenil Labra. Bueno, aquí los datos, decíamos que no es un arreglo de enteros, sino va a ser un arreglos de una dimensión, o sea, un arreglo de 2 dimensiones. Entonces aquí va a ser char, ¿sí? Perdón. Char, bueno, vamos a seguirle llamando datos, nada más que aquí es doble corchete, porque es arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? En el segundo corchete forzosamente tenemos que poner el tamaño para saber de qué tamaño son las filas, cuántas filas, o sea, cuántos datos contiene una fila. ¿Sí? El número de columnas se tiene que indicar para saber cuántos datos contiene una fila, sino cómo va a pasar de una fila a otra fila. Entonces aquí vamos a crear una constante simbólica, vamos a llamar tamaño de cadena, y esa la vamos a crear acá al principio, usando el constructor const de constante. Const es un entero y le vamos a llamar tcar. Es costumbre a las constantes utilizar puras mayúsculas como nombre, ¿no? Para distinguir que no es una variable, sino una constante. Vamos a asignarle el valor de 50, porque miren, lo que vamos a hacer es, o de 100 o lo que quiera, ¿no? De momento voy a poner 50. Vamos a crear nombres de personas, pero nombres completos, ¿verdad? Así, Ramírez, Vázquez, José Luis. El promedio del tamaño de un nombre de una persona es como de 20 caracteres, 20, 25. Le ponemos el doble, 50, que difícilmente va a haber un nombre tan grande, pero bueno. Es una limitación que tenemos ahí que no nos debe pasar de ese tamaño. Y bueno, aquí en lugar de tener enteros, voy a borrarlos, ¿sí? Vamos a tener cadenas. Aquí para poner una cadena sencillita voy a poner nombres, el puro nombre, no completo con apellidos, no, nomás el puro nombre. Entonces aquí pondremos entre comillas un nombre, voy a poner y todo lo voy a poner con mayúsculas. Luis, ¿sí? Luego aquí otro nombre, así también encerrado entre comillas. Voy a poner no sé, José, ¿sí? Luego otro nombre aquí, entre comillas, Adela. O sea, voy a poner unos 5 nombres nada más ahorita. Bueno, entre comillas, vamos a poner ay, caray. Doris. Bueno, está bien. Y un último nombre. Vamos a poner Mario. Ahí está. Entonces ese es el conjunto de datos que queremos ordenar, ¿sí? Los datos son cadenas de caracteres. Y obviamente el orden va a ser pues que primero sea Adela, después que sería Doris, ¿va? Después que Luis, José, ahí el último Mario.
como que aquí no me hubiera gustado haber puesto así en ese orden, que el último como que no se ordenaría, ¿verdad? Entonces en lugar de Mario voy a poner, o más bien aquí en lugar de José, voy a poner uno que empiece con Pedro. Ese va a ser el último. Bueno, ahí están un conjunto de datos. Bueno, aquí aquí simplemente pues está bien todo esto, ¿verdad? Porque está claro que datos, corchetes y ¿qué es? ¿Qué dato es ese? ¿Me quiere decir alguien, por favor? Datos, corchetes y ¿qué viene siendo esto? ¿Mm? A ver, ¿quién me puede decir qué es eso? ¿Qué dato es ese? ¿Es un array? ¿Es qué? ¿Un arreglo? No, el arreglo es datos, sí, efectivamente, pero es de dos índices. O sea, un arreglo de caracteres. Si yo aquí pusiera en lugar de datos, corchetes, voy a quitarlo, datos, corchetes, digamos, 0, ¿sí? Luego corchetes 5, no, 3. ¿Eso qué vendría haciendo? Datos, corchetes 0, corchetes 3. ¿Qué viene siendo? ¿Mm? El nombre que está en la posición 0 del arreglo y el nombre que está en la posición 3. No, a ver, ¿cuál nombre? Pues dígame cuál. Al cabo ahí están ya los datos. Luis Doris. ¿Luis? ¿Sería? Y Doris. No puede ser 2. No, fíjense bien. Datos es un arreglo de caracteres. Entonces, datos, corchete 0, corchete 3, es un carácter. ¿Cuál carácter es ese? El que está en la fila 0, columna 3, ¿o sí o no? En la fila 0, ¿qué tenemos? Pues tenemos los caracteres L, U, I y S. ¿Sí? En la fila 0. ¿Sí? Bueno, en la fila 0, columna 3, ¿qué carácter es? Pues el carácter S, porque el carácter L está en la fila 0, columna 0. La U en la fila 0, columna 1. La I en la fila 0, columna 3. Entonces, datos, corchete 0, corchete 3, es el carácter L, porque es un arreglo de caracteres. Entonces está formado por caracteres. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, si en lugar de 0 tuviera aquí 3, 3 corchete 3, ¿qué vendría haciendo? ¿Qué carácter es ese? Datos, corchete 3, corchete 3. ¿Qué carácter es? Recuerden, Luis está en la fila 0, Pedro en la fila 1, Adela en la fila 3, Doris en la fila 3, y justamente ahí estamos buscando, estamos refiriéndonos a él, el que está en la fila 3, el carácter que está en la fila 3, columna 3. Entonces, en la fila 3 está la cadena Doris, ¿sí? En la fila 3. Y en la columna 3 está el char Y. Este char está en la columna 3. Entonces, datos, corchete 3, corchete 3, es el carácter Y de Doris. Ahí, pero estamos refiriendo a ese carácter, porque es un carácter, porque es un arreglo de dos dimensiones. ¿Sí? ¿Está claro eso? Vean que, repito, datos es un arreglo de dos dimensiones. ¿Sí? En la primera dimensión son las filas y la segunda dimensión son las columnas. En las filas se acomodan
la cadena, primero Luis, en la siguiente fila Pedro, en la siguiente fila Adela, en la siguiente fila Doris, en la siguiente fila Mario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas, de la 0 a la 4. ¿Sí? De la fila 0 a la fila 4 son 3 filas. Y en cada fila se introdujo, se asignó una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, el primer carácter de cada fila, pues es la primera columna. El segundo carácter de cada fila es la segunda columna y así sucesivamente. Es un arreglo de 2 dimensiones, pues, una matriz. Ahora sí ya queda claro. Entonces, esto, datos corchete 3 es un char, pero si quito esto y nada más pongo datos corchete 3, ¿qué viene siendo datos corchete 3? ¿Quién me quiere decir que es datos corchetes 3? Es todo el nombre que está en la fila 3. Sí, pero no precisamente el nombre. Es el apuntador. Fíjense bien, que eso quede claro. Es el apuntador al primer carácter que está en la fila 3. Y justamente el apuntador por primer carácter de la fila 3 es la D. Se apunta a esa D. Es un apuntador. No es. Claro, sabemos que para nosotros una cadena es un apuntador. Entonces, al apuntar a ese carácter que es la D, pues estamos ahora sí que representando a través de ese apuntador la cadena que es Doris. Sí, pero datos corchete 3 es un apuntador. Entonces aquí datos corchetes sí, como lo teníamos, que era la pregunta, ¿sí? Datos corchetes y, sí, perdón, con minúsculas, ¿verdad? Datos corchetes y, si era I, ¿verdad? Es un apuntador a la fila I, pero es un apuntador de tipo char. Y como es un apuntador de tipo char, pues nos define una cadena. Entonces primero apuntamos a datos corchetes ceros, o sea, nos define la cadena Luis. Y por eso Seout nos va a mostrar a Luis. ¿Sí? Luego, datos corchetes 1, la cadena Pedro. Datos corchetes, la cadena Adela. Y así, cada una de las cadenas que hay ahí. ¿Sí? Entonces, ahorita, nomás para que lo vean. Es que esto siento que no lo tienen muy claro y son cosas que deben de haber aprendido muy bien en los cursos anteriores. Voy a quitar ahorita de momento la llamada a Quick porque no nos va a funcionar. Lo voy a quitar. Quitar es ponerle ahí comentarios, ¿no? Nada más para que se vea esto. Y igual a qué. Aquí también vamos a mostrarlos. Ah, pero no va hasta 14, ¿verdad? Va hasta a 3 nada más. Digo, a 4. Son 4 cadenas. 1, 2, 3, 5. No 5, ¿eh? Son 5 cadenas. De la 0 a la 4 va a ir. Y aquí también 5. ¿Sí? Y lo mismo, aquí vamos a hacer que se muestre, pues. Bueno, vamos a hacer lo mismo porque no ordena nada. Ahorita de momento, pero quiero que vean las cadenas, que sí se muestran las cadenas. Aquí nos va a marcar muchos errores porque no van a coincidir los tipos de datos. Voy a encerrar esto también entre comentarios para que no se ejecute nada de esto. Lo único que quiero que vean es desde aquí, ¿verdad? Bueno, desde aquí, todo esto, voy a ponerlo como un comentario, diagonal, asterisco, y se termina el comentario hasta acá, para que no se vea, pues, ay, ¿dónde está? Hasta aquí, ¿verdad? Asterisco, diagonal, ahí está. Y nomás va a funcionar el main. Quiero que vean que el main justamente nos va a mostrar las cadenas. Execute, compila. Bueno, voy a ponerlo aquí en, ¿cómo se llama? Siempre utilizo pues aquí está 2503. Ok.
una carpeta con la fecha. Y empezamos siempre poniendo, pues 1. Ahí vamos a guardar como 1 esta. Bueno, entonces vamos a ejecutar, correr. Y vean que está cadenas Luis, Pedro, Adela, Doris y Mario, que son las mismas, ¿no? Las mostré 2 veces. Pero que quiero que vean que justamente son las cadenas, pero datos, corchetes y es un apuntador al primer carácter que está en la fila iésima. Pero es un apuntador. Y como es un apuntador a char, pues es una cadena. Entonces, cuando es la fila 0, pues apunta a la cadena Luis. Cuando es la fila 1, a la cadena Pedro. Y así sucesivamente a cada una de las cadenas que sabemos que está en cada una de las filas. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ya teniendo eso en mente, que ahí ya tenemos a las cadenas, pues ahora sí vamos a corregir el programa para que lo que ordene sea precisamente cadenas y no enteros, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la función quick. Quick 1. Entonces, aquí ya no es un apuntador entero la variable d, sino que va a ser pues un arreglo de 2 dimensiones y lo vamos a poner así, de tipo char, corchetes y otros corchetes, o sea, arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? Y el segundo corchete, que son las columnas, a fuerza tienen que saber de qué tamaño son. Entonces aquí ponemos que es DTK. Y el arreglo se llama D, pero es un arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? Aquí, bueno, pues no hay ningún cambio. Esto no hay cambio. El cambio está aquí. Aquí estábamos comparando el entero I con el entero que está en el arreglo, en la posición iésima, con el entero que está en el arreglo, en la posición IZQ. Ahora, no vamos a comparar enteros. Esto no vamos a hacerlo. Lo voy a borrar. ¿Qué vamos a comparar ahí? En lugar de enteros, ¿qué vamos a comparar? Pues cadenas. 2 cadenas. Y le vamos a comparar lexicográficamente. Para eso pues ya tenemos una función que nos hace esa comparación. Y existe una que es la función str en una librería, pero vamos a usar la nuestra. Bueno, por eso las hicimos. Las nuestras se llamó car compara. Hay que meterla a la función esa. Si no, así pues que no existe. Car compara. Recuerden que car compara lleva 2 argumentos, que son 2 apuntadores a char que nos indican justamente el primer carácter de cada una de las cadenas que vamos a comparar. Entonces aquí el apuntador a la cadena iésima, porque estamos comparando el dato iésimo con el dato izquierda. Entonces el apuntador a la cadena iésima lo tenemos en D, porque así se llama el arreglo, corchetes, I, ¿sí? Y luego coma. Y ahí vamos a dar el otro apuntador a la otra cadena, que viene siendo D, corchetes, IZQ, izquierda. Y ahí estamos comparando la cadena iésima con la cadena que está en IZQ, ¿sí? Y si la cadena iésima es menor que la cadena IZQ, ¿qué me va a regresar? Un valor, ¿dónde van a aparecer? Aquí, ¿verdad? Un valor menor que 0. Menor que 0. O sea, si eso es menor que 0, quiere decir que la cadena iésima es menor que la cadena IZQ, izquierda. Y si eso es verdadero, entonces vamos a intercambiar. Aquí no hay ningún cambio, porque le vamos a pasar la dirección D. ¿Sí? D viene siendo un doble apuntador. ¿Sí? Es un doble apuntador. Porque apunta
al primer carácter que apunta a la primera cadena, D. ¿Sí? Y vamos a intercambiar la cadena iésima por la cadena más ultra, aquí la incrementamos. Bueno, aquí también no hay ningún cambio, aquí se queda todo igual. Y aquí tampoco hay cambio, y aquí tampoco hay cambio. El único cambio que hicimos fue este. Porque aquí estamos refiriéndonos, lo voy a poner así, ¿no? Para que sea. Aquí, este fue el único cambio. ¿Sí? Porque aquí estamos refiriéndonos a los, ¿cómo se llama? Aquí falta un paréntesis. ¿Sí, verdad? No, no sé, aquí está. Estamos refiriéndonos a los datos. Anteriormente los datos eran enteros, ahora son cadenas de caracteres. Y no tenemos un operador que compare dos cadenas. Como si hay operadores para comparar dos enteros. Bueno, al menos no los tenemos en el C normal. En el C más, sí hay, nomás que ahorita no lo estamos utilizando nosotros. Sí hay para comparar cadenas, porque sí hay cadenas tipo, datos o variables tipo string. Aquí no. Con todo intención no estamos utilizándolas. Tal vez más adelante sí lo utilicemos y veamos las diferencias. Ahorita como no hay para las cadenas operadores que me permita comparar, tuvimos que crear una función que hiciera esa comparación, que fue la función calCompara. Bueno, entonces la función quick, ese es el cambio que sufre, ¿sí? En el tipo de datos nada más. Aquí, que es un arreglo de dos dimensiones, D. Y acá, para comparar las cadenas, ¿sí? Que apuntamos con D corchetes. ¿Sí? Bueno, ese es en cuanto a la función quick. Ahora la función intercambia, aquí está, pues es algo semejante. Aquí no vamos a recibir un apuntador entero, apenas apuntador entero, sino es un arreglo de dos dimensiones. ¿Sí? Entonces aquí sería char, arreglo a caracteres, de dos dimensiones. Corchetes, y aquí también otros corchetes, y la constante, o sea, el tamaño pues de las filas de ese arreglo de dos dimensiones. Bueno, aquí como pueden ver, estamos asignábamos pues un carácter que era un entero, no un carácter, un entero en la variable aux. Aquí no vamos a asignar enteros, ¿qué vamos a asignar? Cadenas, pero lo mismo, no hay operadores de asignación, ¿sí? Lo que hay es una función que ya hicimos que nos permite copiar una cadena que esté en una posición en otra posición. Entonces aquí, para meterlo en otra posición, pues no lo vamos a meter en un entero. ¿En qué le vamos a meter la cadena? Entonces aux no va a ser un entero, sino va a ser ¿qué? Pues un arreglo de caracteres para que ahí copiemos una de las cadenas. Esto aquí sería de tipo char corchetes. ¿De qué tamaño es el arreglo de caracteres? De tamaño tcar, o sea, ese es el número de elementos. Y bueno, pues ese arreglo de caracteres se llama aux. Entonces, aux es un arreglo de una dimensión donde vamos a asignar o a meter o a copiar una cadena. Entonces aquí, pues no se puede asignar, ¿sí? Lo voy a quitar, ¿sí? Para que lo vean. Aquí tendríamos que utilizar la función de copiar, que ya hicimos, la de cast copia, o utilizar la función de librería que es strcpy, y sus argumentos para la función cast copia pues son los apuntadores, ¿sí? A las dos cadenas que vamos a copiar, o sea, entonces un apuntador es AP corchetes X1
Lo voy a meter a los paréntesis, ¿sí? Y el otro apuntador, bueno, es que aquí quitamos, no es igual, sino aquí con una coma, ¿sí? Aquí vamos a copiar la cadena que apuntamos con AP corchetes X1, o sea, la cadena que está en la posición X1, en la fila X1, en AUX, ¿sí? En este arreglo AUX, ¿sí? Y luego acá lo mismo, vamos a copiar la cadena que apuntamos con X2, o sea, que está en la fila X2, a la cadena que está en la fila X1. Entonces aquí también la función car. Estoy tratando de usar lo que ya está hecho para que vean que como tal el cambio no es muy significativo. Nada más como el tipo de datos pues nos impone otras cosas, ¿sí? Entonces aquí meto eso. Nada más que aquí pues no se asignan, sino aquí simplemente indicamos los dos apuntadores. Así. Y aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Car, copia. Sus argumentos son los dos apuntadores que son AP corchetes X2 y AUX. Los voy a tomar que ya que están aquí. ¿Sí? Repito, más aquí nomás se muestran, se indican los dos apuntadores. Ahí está. Entonces está claro que aquí estamos intercambiando la cadena que está en la posición o en la fila X2 con la cadena que está en la fila X1. ¿Sí? De tal manera que AP, ¿sí? Es el arreglo de dos dimensiones, de arreglo de carácter de dos dimensiones. AP corchetes X1 es el apuntador a la fila, al primer carácter que está en la fila X1, o sea, para nosotros pues, es una cadena, apunta al primer carácter de la cadena. Y la estamos copiando aquí en el arreglo AUX. AUX es el apuntador al primer carácter, ¿sí? Del arreglo, que se llama AUX. Estamos copiando esta cadena que está en la fila X1 al arreglo AUX, ¿sí? Y aquí estamos copiando la cadena que está en la fila X2 a la cadena que está en la fila X1, que la perdemos pero la guardamos en AUX, en el arreglo AUX, y tomamos aquí la cadena que está en el arreglo AUX y la copiamos a la cadena que está en la fila X2, y con eso las estamos cambiando las dos cadenas. Bueno, pues ya es todo. Aquí además la declaración de ¿cómo se llama? De intercambia, pues no es un apuntador enteros. Aquí el argumento es un arreglo de dos caracteres, arreglo de dos dimensiones, arreglo de caracteres de dos dimensiones, los corchetes y corchetes, ¿sí? Arreglo de dos dimensiones. Bueno, pues es todo. Vamos a ver si compila, execute, compila. Ah, caray. Bueno, es que aquí hay que poner el tamaño de las columnas de CAR. Es lo que estaba marcando. Ejecuta, compila. Todavía, ¿qué pasó? Ah, quick. ¿Qué dice? Char asterisco tecad. Izquierda, no es declarado en este momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, ¿para qué el error está? Quick 1, char. Ah, caray. ¿Dónde está el error? A ver, ayúdenme. Aquí no hay error. ¿Dónde está quick? A lo mejor quick lo pusimos mal acá. Lo invocamos mal. Ah, bueno, no, pues que es que ni siquiera lo hemos invocado porque lo pusimos un comentario. Ah, pero esto no es el error. Aquí vamos a invocarlo ya de una vez, ¿no?
No es que aquí le vamos a pasar datos de la 0 a la cual 1 a la 5, ¿no? A la 4, porque son 5, de la 0 a la 4. Eso no es todavía el error está ¿dónde? Pues ya declaramos aquí. A ver, vamos a ver. Ejecutar, compilar. La función quick 1, char asterisco 50. Error, izquierda no fue declarado. Nos está pidiendo que declaremos izquierda y derecha. ¿Pero cómo? Vamos a declarar la función quick aquí. De tipo void. Se me hace raro, pero bueno. Quick 1. Está quick 1. Es exactamente igual que acá. Que intercambia. Exactamente igual. Lo voy a copiar. Son los mismos argumentos. Uy, no. Pero ¿por qué nos marca que IZQ no fue declarado en este scope, en este ámbito? Pues no tenemos que declararla. No lo escucho. ¿Cómo dice? No se escucha. A ver si puede mejorar su audio. Mi compañero dice que es por la D que está al lado de TCAT, bueno, saliendo de los corchetes. No, bueno, pues es que así se llama el arreglo. D. Así se llama. D. Le estamos llamando D. Por eso aquí tenemos D corchete sí. Que estamos Pero sí apuntando a marca el la error. finalísima. ¿Mande? Sí marca el error. Bueno, es que ahorita lo estoy haciendo igual y si se quita, sí marca el error, pero sí abajo sí. Hay otro problema igual. No sé por qué. A ver, déjenme ver qué otro error hay aquí. En los errores. Izquierda, derecha. D. Dice, es que como que esas variables no las está tomando en cuenta. Como si no agarrara esa función. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que también nos faltan, a mí se me hace que, como también nos falta la función cat compara y la función cat copia, pudiera ser que esas son las que nos estén originando los problemas. A ver, vamos a hacer una cosa. Híjole. En lugar de cat compara, y luego lo usamos cat compara, vamos a utilizar las funciones de librería, que es str, ¿sí? Y acá, en lugar de cat copia, str C P Y. str C P Y. str C P Y. Y bueno, ahora hay que incluir el archivo de cabeceras string.h. Si no, pues nos va a marcar que no incluye.
Ese no es el error, pero bueno. String string.h. Vamos a ver qué nos dice ahí. Sí, sigue diciendo que izquierda y derecha no están declaradas, pero no tenemos por qué declararlas. Pues ahí está la función. Y justamente dice en la fila 13, aquí, y ZQ, pues aquí están declaradas entero izquierda, entero derecha, como que no está tomando la función quick. ¿Pero por qué? Error, izquierda no fue declarado en este scope, en este ambiente. ¿Por Sí, qué el hay error dos lo está... quick, por qué hay dos Pero, quick 1, profe? entonces, no está el otro quick 1. Arriba de ese quick 1. No, pues es una declaración aquí. Esa es la declaración. Si lo quito, no se necesitaba. Dije, a lo mejor se necesita, pero no se necesita. Lo voy a quitar. ¿Sí? Y sigue marcando el error, mira. ¿Sí? Y es que como que aquí se detiene en este punto. Ay, no, qué bárbaro. Está mal indicado. Es que esta D no va en esta posición. Ay. Bueno, ¿qué hice? Esta D, pues tiene que ir, el nombre del arreglo, pues no va ahí, sino el nombre del arreglo va después de, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? El nombre del arreglo va aquí, la D va aquí va la D, ahí va la D. Ay, qué barbaridad. ¿Sí? Déjenme ver dónde más. Ese es todo el problema. No, nada más ahí, pues ahí fue donde aquí lo mismo. AP. Ay. El nombre del arreglo va aquí. Y luego las dimensiones. ¿Sí? Ahora sí, ya creo que ya. Ay, ¿ya ven que sí? AUX dice que no fue declarado. Pues sí, es que vuelve a cometer un error. El nombre del arreglo se acomoda aquí. Yo lo estoy poniendo. Bueno, AUX, ahí va. Ya, qué barbaridad. Bueno, pues así suele suceder. Ahí están, ya no hay errores. Fíjense nomás el tanto error que marcaba, nada más por haber acomodado mal la definición o la declaración de un arreglo de dos dimensiones, pues, o de una dimensión también estaba mal, pues va el tipo, el nombre y luego las dimensiones. Bueno, entonces ya compila. Vamos a correrlo. Se supone que ahorita ya nos debe ordenar las cadenas. Ahí está, mire. Ah, no ordenó nada. Ah, pues es que no la hemos invocado. Porque la teníamos aquí como un comentario, ¿no? Ah, no, aquí está invocándose. Quick 1 datos de 0 a 4. No está haciendo nada. No hace nada. A ver qué pasó. Compílese. Si compila. Corra. No los ordena. Aquí estamos invocando. Quick 1. Y las de
¿Dónde está el error? Izquierda, mayor igual que derecha, regresa. Ay, qué barbaridad. La función no es string, la función es de compara, strcmp. Ay. Bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar una función que no es. Ahora sí, córrese. Ahí está ya, ordenadas. Uf. Originales es Luis, Pedro, Adela, Doris y Mario. Y ordenadas queda Adela, Doris, Luis, Mario, Pedro. Ahora sí también ordenadas, ¿no? ¿Mm? Bueno, nada más que aquí no vamos a utilizar la función de comparar, ¿cómo se va? Vamos a utilizar las nuestras, pues, para eso las hicimos. Es car, compara. Sí, esa es la nuestra. Y la otra es la de la de copia. str en lugar de cpy, aquí tenemos que poner car copia. Y acá también. Car copia. Y acá también. Car copia. ¿Sí? Vamos a copiar. Como ya las tenemos, ya nomás las voy a copiar y las voy a poner ahí. Entonces, esas las tenemos donde por acá las tengo. Aquí en cadenas, aquí en funciones de cadena. ¿Sí? Aquí están. Entonces vamos a tomar la de copia y la de, aquí está, copiar una cadena. Vamos a copiar todo esto. Y la vamos a meter aquí donde estamos usando aquí, ¿verdad? La vamos a poner aquí también. Car copia. Sí, ¿verdad? Es eso. Qué caray. Ahí está. Y también vamos a colocar aquí también la de comparar, car compara, que también la tenemos aquí en las funciones de cadena. Digo, para utilizar las funciones que hicimos y ver que efectivamente funciona, ¿no? ¿Dónde está la de compara? Aquí está. ¿Sí? Compara lexicográficamente dos cadenas. Y la copiamos y la ponemos aquí también. Ahí está. Bueno, entonces quiere decir que ahora sí la función debe ser igual, debe funcionar. Vamos a poner ejecutar, compilar. Ahí está, no hay errores. Ejecutar, correr. Ahí está corriendo bien. Y ya está corriendo con las funciones que ya habíamos hecho nosotros. Bueno, miren, esto vamos a probarlo con otras cadenas. Por ahí tengo unas cadenas que ustedes van a identificar. Le voy a poner Luis, Pedro, Adela, Doris y Mario. Vamos a poner estas cadenas. A ver ustedes. Esto lo voy a quitar. Bueno, ahorita lo quitamos. Por aquí tengo unas cadenas donde la puse. La puse. Los voy a copiar porque ya las tengo. Pues, ¿no? La lata es estarlas ahí digitando, ¿no? Escribiéndolas.
Por aquí las puse. Uy, no están. No. Este ya no me sirve. Lo voy a... Este tampoco. No, este ya no. Lo voy a quitar. Ahí ¿dónde lo guardé? No los encuentro. Ya las tenía acomodadas. Ah, aquí están. Estas son las cadenas que les quiero mostrar. Estas. ¿Sí las identifican? Los nombres. Estos. Son cadenas finalmente también. Y vamos a utilizarlas aquí, en el programa este. En lugar de esto, eso, ándele. Ahí están. Vamos a poner, las puse una abajo del otro porque si no, no iban a caber en una sola línea, ¿no? ¿Sí? Pero estas son las cadenas. Son 30 cadenas aquí, los nombres de ustedes. Entonces aquí en lugar de 5, pues eso hasta 29. Y aquí en lugar de 4, ahí estaba mal. Bueno, aquí es de la 0 a la 29. Y menor que... Ah, no, es menor que 30, estaba bien. Menor que 30, acá también 30. Son 30 cadenas. Si las cuentas son 30, los nombres de ustedes. Vamos a ver si funciona. Ejecutar. Se va a ver medio raro, pero ahorita le arreglamos. Compila. Si compilaba, corre. Lo único que le cambió fueron los datos, pero ahí no se distinguen, ¿verdad? Datos originales, aquí están. Y luego los datos ordenados están abajito, pero no se distinguen. Entonces vamos a acomodarlas mejor. Que ponga cada ¿cómo se llama? Cada cadena, y que después en lugar de dar un espacio, mejor que haga un salto de línea, ¿sí? End line, ¿sí? Y aquí también, en lugar de un espacio, un salto de línea. Y ya se van a ver un poquito mejor. Vamos a ver, ejecutar, compilar, ejecutar, correr. Bueno, ahí ya más o menos se ve, ¿no? Lo que pasa es que no se ve todo. Datos originales, la primera es Orbe, Montañés. Bueno, es que aquí la ñ no la tomo en cuenta. López, Ramírez, etcétera. Y luego acá están ya ordenadas las cadenas. La primera es Alonso, luego Bello, luego Beltrán, luego Carrillo, Cáceres, pero ya están ordenadas. ¿Sí? Vamos a ponerlas un poquito mejor acomodadas. Aquí, aquí cuando hay datos originales, que no lo pongo luego, sino que aquí también salte una línea, end line, ¿sí? Y aquí en datos ordenados, aquí hay un end line, aquí también hay otro end line. Salto de línea. ¿Sí? Y luego, es más, que las numere. Entonces aquí vamos a poner, digamos, es presentación, esto ya no tiene mayor problema. Que nos imprima el valor de la i. Bueno, pero de i más 1, porque i empieza en 0. I más 1.
No que empiece en 0, sino que empiece en 1, 2, etcétera, ¿no? Y aquí igual. Bueno, pero que no queden pegadas, ¿verdad? Cuando menos que haya un salto de tabulador. No sé cómo poner un tabulador. Lo voy a poner. No, espérenme. Como un carácter. Ah, sí, entre comillas. Alt GR. Diagonal, Alt GR, no está la diagonal invertida. Diagonal invertida T. Y ese es un tabulador. Así como diagonal N es un salto de línea, es un tabulador. Y lo mismo acá, entonces lo voy a copiar. Control C. Y lo mismo aquí, en este out. Control V. Ahí está. Es pura presentación. Vamos a ver, ejecutar, compilar, ejecutar, correr. Ahí está. Lo que pasa es que pues, aquí la pantalla no alcanza, ¿no? Pero si ven los datos originales, el 1 es Orbe, el 2 Montañez, el 3 López, etc. Están desordenados, están como se leyeron. Luego ya los datos ordenados es el primero es Alonso, luego Bello Simón, luego Beltrán, luego Carrillo, Castelo, y ahí están ordenados los 30, las 30 cadenas. ¿Cómo lo ven? ¿Mm? No es esto lo mejor. Esto lo voy a ir mejorando, por eso estoy siguiendo de base para mejorarlo. Para empezar, pues no es muy adecuado estar poniendo aquí los nombres, ¿sí? Como que eso no es lo más adecuado. ¿Cómo lo ven? ¿Qué sería lo más adecuado? Solicitarlos. No, pues imagina que estoy un nombre por nombre, un nombre por nombre. Leer un archivo que tenga los nombres. Que de un archivo tome los nombres. Exactamente. Un TXT, ¿no? Un archivo de texto, efectivamente. Entonces, este programa lo vamos a modificar nada más para que tome los datos de un archivo de texto. Y es más fácil guardar los datos en el archivo de texto y ahí tenerlos, ¿verdad? Ahí tenerlos y si le podemos agregar, quitar, poner, como se hace la operación de cualquier base de datos, ¿sí? Entonces, este ya funciona. Entonces ya tenemos dos programas. Este ya funcionó, ordena un arreglo de cadenas, ¿sí? Me gustaría ver cómo se los mando. Déjeme que se guarde. Y bueno, mandar los dos. Más bien aquí, en lugar de llamarle uno, deberíamos llamarle dos. Este es el bueno. Y el otro fue el que hicimos anteriormente. ¿Cómo se los mando? Con un A ver, vamos a probar a ver si funciona. Esto lo tenemos. A ver, lo voy a cerrar. A guardar ya esto. Close. Bueno, esta es otra cosa. También que se cierre. Close. Uy, pues ya cerramos todo. Bueno, pues ya todo. Entonces, aquí, este que fue el 1, este 1 es el que ordena los enteros, ¿sí? Bueno. Y luego, en lugar de llamarle 1, bueno, está bien. Voy a darle otro nombre. Voy a llamarle a lo mejor quick, porque es la función quick. Enteros. ¿Sí? ¿Qué es esto, verdad? Que ya vemos que funciona. A ver, ¿cómo se los envío? Es lo que quería ver. A ver, voy a dejar de compartir ahorita la pantalla para irme a
aquí en el chat debe salir, ¿no? Chat, enviar a todos un archivo. A ver si me sale. Uy. No, sí, pero ahora, ¿cómo le digo? Ah, ok, aquí vamos a ver. Estoy buscando el archivo que voy a enviarles. Ahorita por eso no lo estoy compartiendo. Pues no tiene caso compartir el escritorio. O sea, no sabría cómo hacerlo. Aquí está. Equipo. A ver si lo recibieron. No sé si lo reciben, cómo lo reciben. Se supone que ya lo envié. quickenteros.ccp. CPP. Ahora voy a tratar de enviar el otro. El otro lo tenemos aquí. Y lo voy a llamar cambiar nombre. Lo voy a llamar Quick. Ay. Quick cadenas. Cadenas 01 porque vamos a tener varios. Bueno, entonces ahora también lo voy a enviar. Archivos desde el ordenador. Bueno, pues yo espero que sí los hayan recibido. Sí, ya están los dos, maestro. ¿Sí? ¿Sí los recibieron? Ah, qué bueno. Quería probar eso de enviarles desde aquí la información. Cuando menos este programa que estamos haciendo de ordenar es importante para lo que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué horas son? A las 8:06. Bueno, entonces vamos a hacer la otra versión, ¿sí? Vamos a empezar por, bueno, ahorita comparto la pantalla. Compartir pantalla. Ok, entonces aquí ya estamos. Vamos a, pues a tomar como base el que ya hicimos, ¿no? Vamos a abrirlo o a copiarlo más bien. Quick cadena 01. No, pues lo abrimos. Mejor lo voy a copiar como cadena 02. Lo voy a copiar y lo voy a usar, pues, el 02. Ya le llamamos Quick cadena 02. Ahora sí. Ahora sí ya lo tenemos acá en Dev. Aquí, ¿qué es esto? No sé ni qué es eso. Aquí está Quick cadena 02. ¿Están de acuerdo? Esto no lo necesitamos, el string.h, porque utilizamos nuestras propias funciones. Bueno, el problema va a estar en esencia nada más en el main ahorita. ¿Sí? No vamos a meter aquí, vamos a borrar todo esto. ¿Sí? No lo, ¿sí? Los borramos. ¿Sí?
aquí no vamos a crear o asignar ninguna cadena, ¿sí? Simplemente se declara el arreglo y nada más. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es leer un archivo de datos, ¿sí? Un archivo de datos. Un archivo, pues. Para eso necesitamos declarar una variable que sea apuntador a una corriente de datos. Y eso se hace utilizando el tipo de datos. Ah, caray, aquí hay una persona, no. Que se llama file, y así con mayúsculas, file, asterisco, porque es apuntador, asterisco, y le vamos a llamar ent, porque, perdón, caray, ¿por qué se mueve esto? Ent, ¿sí? Bueno, va a ser un apuntador a un tipo de datos, que es el tipo de datos que se llama, no tipo de datos, un apuntador a una corriente de datos, ¿sí? Ahora, esa corriente de datos la tenemos que abrir y eso se hace mediante la función fopen, ¿sí? Aquí tenemos que usar la función fopen, fopen para abrir una corriente de datos. Y le tenemos que decir, lleva argumentos. El primer argumento, fopen, ay, espérenme, se me está olvidando, fopen, sí, fopen, el primer argumento es decir ¿cómo se llama pues el archivo que se va a abrir? Y su ubicación inclusive, ¿no? Aquí simplemente vamos a poner un nombre. Vamos a llamarle, también vamos a llamarle datos.txt. Y el otro argumento es el modo con el que se va a abrir esa corriente de datos. En este caso el modo va a ser de lectura, ¿sí? Y se pone también como una constante de cadena. Se pone una R de lectura read, ¿sí? Entonces, esa función fopen, nos va a regresar un apuntador, ¿sí? A ese corriente de datos que se va a abrir, ¿sí? Entonces, nosotros justamente lo vamos a guardar en la variable que se llama ent. Es el apuntador a la corriente de datos. Ent es un apuntador a la corriente de datos de lectura que se va a abrir del archivo datos txt. Entonces, la función fopen va a ir a buscar ese archivo datos.txt, lo va a tomar, lo va a guardar en memoria y el apuntador a ese buffer de memoria es la variable ent, ¿sí? Se supone que aquí, si no existe ese archivo datos.txt, pues nos va a marcar un error, ¿sí? No va a abrir nada. Entonces aquí vale la pena verificar, ¿sí? Que si if ent es igual a null, o sea, pues nada, ¿verdad? Entonces, pues no se abrió la corriente de datos y vamos a poner aquí un comentario diciendo con un cout, no existe, pues, no existe el archivo de datos. Y ya, pues no podemos seguir adelante, pues si no existe el archivo de datos, ya qué más podemos hacer. ¿Sí? Entonces aquí, pues ya nos regresamos, decimos return,
return, pues, return nada más. ¿Sí? Del main nos regresamos, ya se sale. El main es la primera función que se ejecuta, pues ya se sale y se termina el programa. ¿Sí? Pero si sí existe, entonces vamos a poder leer de la corriente de datos. La corriente de datos, se hagan de cuenta, son todos los caracteres, uno tras de otro. ¿Sí? Pero aquí vamos a utilizar la función que se llama fget string. Es una función. Y esa función tiene 3 argumentos. El primer argumento, como va, f de file, get string, file get string, una cadena, o sea, toma una cadena desde un file, desde un archivo, ¿sí? Entonces el primer argumento es, bueno, ¿dónde voy a colocar la cadena? Entonces tenemos que crear un espacio de memoria donde colocar esa cadena, ¿sí? Nosotros, pues por principio lo vamos a guardar ¿dónde? Pues no por principio, lo vamos a guardar en el arreglo que tenemos de 2 dimensiones. Entonces, pero tenemos que dar el apuntador, datos, corchetes, y bueno, primero el 0 y luego el 1 y el 2. Entonces, esto lo vamos a meter en un for, ¿sí? Tenemos que meterlo en un for, ¿sí? El segundo argumento es indicar cuántos caracteres se van a transmitir. Aquí le tenemos que decir, vas a transmitir 50 caracteres, 100 caracteres de esa cadena. Si las cadenas fueran de un tamaño fijo, pues ahí se tendría que indicar. Nuestras cadenas no son de un tamaño fijo, ¿sí? Pero pues no sabríamos el tamaño. Pero es un argumento que todos lo vamos a poner. Vamos a poner que es de tcard, tamaño de cadena. Y además voy a ponerle por 3. Va a tratar de transmitir, tcard vale 50, por 3, 150 caracteres. Ay, perdón. Ay, aquí es por, no más, por. 150 caracteres. Pero si antes encuentra el carácter salto de línea, esa función así, ahora sí que así funciona. Va a transmitir los caracteres que indiquemos ahí, pero si antes se encuentra el carácter salto de línea, hasta ahí transmite, ese va a ser nuestro caso. Nosotros vamos a poner las cadenas una abajo de la otra, no todas corridas, una abajo de la otra, de tal manera que va a encontrar un carácter salto de línea y va a transmitir esa cadena y la va a guardar en datos corchetes i. O sea, en ese arreglo de caracteres, que es datos corchetes i. Y el tercer argumento, pues es, bueno, ¿de dónde vas a tomar los datos? Ah, pues de la corriente que apuntamos con ent. Es el apuntador a la corriente de datos. Voy a hablar un poquito más todavía explicando más esto. Ahorita por lo pronto quiero que nos dé tiempo de mostrar que sí funciona. ¿Sí? Entonces este fget, pues lo tenemos que meter dentro de un for para ir leyendo una tras otra las cadenas. ¿Sí? Entonces aquí va a ser un for, o un while, el que quieran. For, corchetes, digo, ay, ¿qué hago aquí, hombre? ¿Qué hice? ¿Por qué se metió aquí? Ah, ¿cómo lo quito? Bueno. Sí estoy compartiendo sí está compartiendo. O sea, aquí lo mismo. Vamos a declarar una variable entera, int, i igual a 0. Y mientras i sea menor que, ¿cómo se llama? Que 30, porque vamos a meter 30 cadenas, las mismas, ¿no? Ah, pero aquí no es coma, es punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Se incrementa la i más. ¿Sí? Y dentro de ese for va este fget, lo voy a
a correr para que se vea que va dentro. Del for va el fget. ¿Sí? Y bueno, pues aquí ya todo lo demás es igual. Pues lo único que nos falta entonces es, si yo lo corro, pues me va a marcar que no existe el archivo de datos. Vamos a correrlo. Execute, compílase. Hay un error. Return statement, no, sin valor. Bueno, pues vamos a ponerle un valor. No le gustó que no fuera aquí. Es en la línea 54. Sí, pues aquí en la línea 54. Vamos a poner que regrese un 0. Por defecto, la función main es de tipo entero. ¿Sí? Vamos a poner que regrese un 0. Ejecuta, compila. Ah, caray, dice tamaño de datos no es conocido. ¿Qué pasó? Storage, tamaño de almacenamiento de datos no es conocido. ¿Por qué no marca ese error? A ver, díganme. Sí, es que aquí a fuerza vamos a tener que poner. No me está aceptando que aquí no le ponga el. A fuerza hay que poner un tamaño. Pues sí, para crear el arreglo. Si no, ¿cómo va a crear un arreglo si no sabe de qué tamaño es? Entonces, en este caso son 30. Voy a poner 100. Le exageramos ahí un poquito. De las 100, nomás ocupamos 30. Ah, qué caray. Ahora sí ya no hay errores. Ya no hay. Pero obviamente cuando lo corra, pues va a decir que no existe. ¿Sí? No existe el archivo de datos. No lo encontró. Hay que crearlo. Pues ya lo tenemos, ¿no? Nomás hay que crear lo que teníamos. ¿Dónde lo teníamos? Como un archivo. Aquí mismo lo puedo crear, ¿eh? Aquí mismo o con cualquier otro editor de textos. Bueno, lo voy a crear aquí mismo. Eso lo teníamos en donde, en el anterior programa, ¿no? Lo voy a abrir el anterior programa que era cadenas 1. ¿Sí? Y voy a tomar nada más los datos. Los 30. Aquí están estos datos. Por eso los puse así. Pero nomás que aquí, uy, ya no tienen que ir las comillas. Entonces, ¿qué hacemos más rápido para que esto no nos lleve mucho tiempo? ¿Cómo los copiamos los datos? ¿Dónde los copio más fácil? A ver, déjenme ver si los tengo en otro lado. Es que hay que copiar esto, pero pues sin las comillas y sin la coma, nomás uno tras de otra. Cree que debería tenerlas ya listas y ya son las 8:22. Bueno, pues es que ya se terminó la clase y no nos da tiempo. Bueno, lo dejamos aquí. Hay que crear un archivo. Lo voy a decir que lo que hay que hacer. Aquí voy a poner, aquí mismo lo puedo crear, ¿eh? Voy a poner new, ¿sí? Y voy a poner nada más pues voy a copiar los primeros nada más. Voy a copiar aquí estos. Aquí en este new voy a copiar control V. Claro que aquí no debe llevar todo esto. Ni eso, ni esto. Ahí está uno. Ay, a ver si me da tiempo. Ahí está el otro. Y ahí está el otro.
Son 3. Voy a poner los 5. Y pues los 30 está, no alcanzaría el tiempo. Ok. Y pues lo voy a guardar. Aquí simplemente no está file, guardar. Bueno, guardar. Él me va a decir dónde quiero guardarlo. Aquí es datos. ¿Está? Datos. .txt porque si no lo guardaría como CPP, que es de texto de todas maneras. A ver, ya lo voy a quitar. File, close. Este también. Close. Nos quedamos aquí. Pero nada más que aquí lo hicimos para 30, pero pues apenas va a ser para 5, ¿verdad? En lugar de 30, 5. En lugar de 30, 5. De 0 a 4, solo 5. Como que esto no es muy conveniente hacer cientos cambios, pero eso se nos va a mejorar a 5. A ver, déjenme nomás ver si datos sí se guardó. Aquí está datos, ¿sí? Aquí está datos como archivo de texto. Sí, dice documento de texto. Ok, entonces vamos a regresar aquí. Vamos a ver si esto corre. Ejecútese, compílese, ya se compila, corra. Ahí está, mire. Leyó los datos, los 5 datos, Orbe, Radilla, Montañez, los primeros 5, y los ordenó. Entonces, pues ya con eso se demuestra que sí funciona. Nada más hay que poner un archivo de datos. ¿Dónde está? Aquí. Que es el archivo de datos. ¿Sí? Si lo abro así como que se abre, ahí está. Ahí están los datos. Con bloc de notas. Ahí sigan metiendo todos los datos. Hay que crear con bloc de notas el archivo con los 30 nombres. Bueno, no sé si hay alguna pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Tiene alguna pregunta? De todos modos, mañana continuamos con esto. Es más, no vamos a hacerlo de 30, vamos a hacerlo de unas 1000, 2000, 5000, 10000. Yo le paso los datos, no se preocupen. Vale. Y vamos a ver que sí funciona.